Hola traders, mi nombre es Carlos Guayara y soy Equity Market Specialist Trader. Los saludo desde la mesa de dinero de Chagil School of Trade. Hoy es diciembre 16 del año 2015 y por primera vez en más de una década es muy probable, óiganme bien, que la Reserva Federal de los Estados Unidos aumente sus tasas de interés. Hoy sobre las 2 p.m. hora del este, hora local de Colombia, vamos a saber cómo sale ese dato. Y como todos, en el mundo del trading estamos muy pendientes, muy a la expectativa de cuál va a ser la reacción de los principales mercados accionarios ante dicho evento. En especial viendo los movimientos de los principales equities del mercado de Nueva York durante el primer trimestre del año 2016. Así que bien, les voy a compartir muy por encima una investigación que realizamos en el School of Trade sobre nuestras proyecciones en diferentes sectores del índice más importante de Estados Unidos, el índice S&P 500. Queríamos ver cómo van a reaccionar cada uno de estos sectores cuando salga el dato. Muy importante, eso sí, que recuerden ustedes que tenemos únicamente propósitos académicos con este video. Por lo tanto, no constituye una oferta a comprar o vender instrumentos financieros ni a realizar alguna inversión. Cualquier opinión, noticia e investigación es suministrada como comentario general sobre el mercado y no constituye un asesoramiento financiero. Entrando ya en materia, nuestra investigación consta de 4 fases. Lo primero que queríamos saber era cuándo iban a subir las tasas de interés. Es una investigación que empezamos a realizar empezando el segundo semestre del año 2015 y en ese momento teníamos estas probabilidades que ustedes pueden ver en pantalla que estoy apuntando con el mouse, donde muy claramente se observaba que para el año 2015 la probabilidad mayor se ubicaba en el mes de diciembre. Por lo tanto, lo quisimos corroborar y lo que hicimos fue descargar el movimiento de las tasas de interés los últimos 25 años. Y nos pudimos dar cuenta que efectivamente en el mes de diciembre era en el mes donde más habían movido la tasa de interés la Reserva Federal. Movimientos tanto al alza como a la baja. Por lo tanto, nos daba indicios de que en diciembre podía venirse la tan anhelada subida de tasas de interés. Después lo que hicimos fue mirar fechas que pudieran replicar la situación que estábamos viviendo en este momento. Fechas que por su coyuntura económica tuvieran una situación similar a la que estamos en este momento presenciando. Y nos dimos cuenta que estas 4 fechas fueron similares. 28 de febrero de 1994, 28 de febrero de 1997 y 31 de mayo de los años 1999 y 2004. Situaciones similares a las que estamos viviendo actualmente y meses en los cuales subieron la tasa de interés. Después quisimos entender cuál era el movimiento de cada uno de los sectores del índice S&P 500 ante la subida de las tasas de interés. Movimientos que pueden ver en esta gráfica. La línea que tiene en la parte inferior de su pantalla, la línea blanca, representa el movimiento de las tasas de interés. Y las líneas de colores representan el movimiento de cada uno de los sectores del índice S&P 500. Por lo tanto, ahí pudimos empezar a ver algunos de los sectores que se destacaban ante movimientos en la tasa. Acto seguido a eso, descargamos la información histórica del comportamiento de cada uno de los sectores del índice S&P 500, es decir, del sector energético, del sector salud, del sector financiero, del sector informático y tecnológico, del sector de consumo discrecional, del sector industrial, del sector de servicios públicos, del sector de consumo básico y del sector de materiales. ¿Bien? Y lo que hicimos con esto fue ver qué rendimiento habían tenido cada uno de los sectores
tanto el mes anterior como posterior al dato, el trimestre anterior y posterior al dato, y el semestre anterior y posterior al dato. Y con base a eso sacamos 9 escenarios, de los cuales nos vamos a enfocar en los últimos 4 analizados. Escenario 6. Cambio en la tasa positivo, que es el que estamos esperando en este momento, y qué rendimiento tuvo el sector en el periodo anterior y en el periodo posterior al dato. Es decir, si fue un rendimiento negativo o si fue un rendimiento positivo. Y sacamos qué rentabilidad había tenido cada uno de los sectores en cada uno de los periodos de análisis. Además de poder ver cuál era el escenario que más se repetía entre cada uno de los sectores. ¿Bien? Y por último lo que hicimos fue sacar una gráfica de qué correlación tenía el sector particular del índice S&P 500 con el movimiento en las tasas de interés, que es la gráfica que ustedes ven en pantalla. El ejemplo que tomé fue el del sector energético, pero el mismo estudio se hizo para cada uno de los sectores mencionados anteriormente. Después, con la información que ya habíamos obtenido, lo que hicimos fue poner esta información de cada uno de los sectores en una sola tabla, para ver cuál de los escenarios tenía mayor y menor ocurrencia. Bien, nos interesaba también saber los de menor ocurrencia, porque teniendo en cuenta el efecto que hubiera tenido este, lo podíamos descartar en nuestra investigación. Y con base a eso sacamos algunas conclusiones particulares para cada uno de los sectores, qué era lo que más ocurría y lo que menos ocurría en cada uno de los periodos de análisis una vez que había subida en las tasas de interés. Después lo que hicimos fue irnos a nuestros 4 casos de análisis, las 4 fechas que ya les había contado, y sacar qué rendimiento habían tenido el mes anterior y después al dato, y el trimestre anterior y posterior al dato. ¿Bien? ¿Qué rendimiento había tenido cada uno de los sectores en cada una de esas 4 fechas? Y además sacamos qué probabilidad había de que tuviera un rendimiento positivo o negativo el sector. Es decir, por ejemplo, el sector de información y tecnología. Durante las 4 fechas de análisis, tuvimos que el 50% de las ocasiones tuvo un comportamiento positivo y el 50% restante un comportamiento negativo. Y su promedio de rentabilidad en estos 4 meses fue de 1.73% positivo. Y así con cada uno de los sectores. Después, en esta tabla que ustedes ven en la parte inferior de su pantalla, lo que hicimos fue sacar la probabilidad general de cada uno de los sectores durante las 4 fechas de análisis en cada uno de los escenarios analizados. Es decir, el sector financiero tiene una probabilidad del 62.5% de tener un comportamiento positivo tanto el mes anterior como el mes posterior y tanto el trimestre anterior como el trimestre posterior a la subida de tasas de interés. Y con esto nos enfocamos en 6 sectores, solo 6 sectores, los que mayor probabilidad tuvieran, pero muy importante, probabilidad de que tuvieran un comportamiento positivo como también un comportamiento negativo, por lo que queríamos generar trades de cobertura, es decir, que no estuviéramos volcados ni 100% al alza en las acciones ni 100% a la baja en las acciones. En nuestra tercera fase de la investigación, lo que hicimos fue filtrar las acciones de cada uno de los sectores seleccionados, los cuales fueron energía, financiero e informático y tecnológico para el caso positivo, y salud, servicios públicos y consumo básico para el caso negativo.
Filtramos entonces las acciones de cada uno de los sectores bajo los siguientes parámetros. 1. Que fueran opcionables y que se pudieran ejecutar cortos en cada una de las acciones. 2. Que su IPO, es decir, su fecha de salida al mercado accionario, hubiera sido antes de noviembre 30 de 1993 para el análisis que ejecutamos a continuación. Bien, esos fueron los dos filtros principales y nos dieron que de cada uno de los sectores tuvimos un grupo aproximado de unas 20 a 30 acciones. Con esto lo que hicimos fue, igual que habíamos hecho en nuestra fase anterior de la investigación, ver qué comportamiento había tenido el mes y el trimestre antes y después a la subida de tasas de interés de la Reserva Federal, cada una de las acciones que habían salido como resultado de nuestro filtro. ¿Bien? Y con base a este rendimiento, esta rentabilidad, pudimos observar cuáles acciones tenían un comportamiento más interesante, tanto al alza como al... En este cuadro que ustedes ven de color gris casi al final, sencillamente lo que hicimos fue ponderar el rendimiento que habían tenido mensual y trimestral cada una de las acciones de acuerdo a la similitud de cada uno de los periodos de análisis con la situación actual que estamos viviendo, la cual consideramos en el School of Trade que de los 4 escenarios la del 2004 era la más similar, seguida por la de 1997, después 1999 y por último 1994. Bien, entonces leímos esta ponderación que ustedes ven en pantalla y con base a esto sacamos el rendimiento mensual y trimestral de cada una de las acciones. Y después sencillamente lo que hicimos fue escoger las acciones más interesantes para cada uno de los sectores. Es decir, si el sector estaba determinado que tuviera un comportamiento bullish después del dato, nos iban a interesar las acciones que mayor subida presentaran. Eso sí, haciendo un filtro antes por la correlación que tuvieran cada una de las acciones, además de nuestra gráfica Relative Rotation Graph que ya hemos utilizado en estudios anteriores. Y por cada uno de los sectores elegimos un grupo de 3 a 4 acciones para generar nuestro portafolio diversificado. Repito, 4 acciones del sector financiero, 4 acciones del sector informático y tecnológico, 3 acciones del sector industrial, estos 3 sectores con tendencia bullish después del dato. Del sector servicio público escogimos otras 3 acciones, consumo básico 3 acciones y el sector salud las últimas 3 acciones. Y con base a esto lo que hicimos fue proyectar una rentabilidad esperada para cada una de estas acciones. Por ejemplo, del sector financiero escogimos las acciones Equity Residential, ADR, cuyo ticker es EQR, Plum Creek, cuyo ticker es PCL, y Cincinnati Financial Corporation, cuyo ticker es CINF. Y para estas proyectamos un crecimiento del 14%. También nos pareció interesante el movimiento de American Express AXP, iniciando los largos después del primer mes a la subida de tasas. Todo esto con base al soporte estadístico que ustedes ya vieron. Y teniendo en cuenta esta rentabilidad esperada para cada una de las acciones escogidas, lo que hicimos fue generar una propuesta en opciones para cada acción. ¿Bien? Nos sentamos el equipo de Equities del School of Trade a analizar qué comportamiento o qué estrategia sería la más óptima
para efectuar en cada una de las acciones y así poder ejecutarlas en nuestro portafolio, el cual vamos a estar publicando hoy antes del dato para que ustedes puedan hacerle seguimiento al comportamiento de cada una de las acciones escogidas. Así que traders, si les gustó esta investigación, los invito a estar muy atentos durante el dato que vamos a tener hoy y a que vayan siguiendo el portafolio que el School of Trade recomienda para la subida de tasas de interés de la Reserva Federal. A nuestros alumnos, recuerden que los esperamos hoy sobre la 1:30 de la tarde en vivo desde nuestro portal bolsaenvivo.com para que nos acompañen en nuestra sesión de trading. Además recuerden que me van a poder seguir a mí y a los demás traders de la mesa en bolsaenvivo.com, donde a diario publicamos nuestras recomendaciones de trading y el comité diario. Recuerda darnos like para seguirnos en este y muchos otros eventos. Que tengan una excelente sesión y yo me despido, esperando sus comentarios sobre nuestra investigación. Hasta luego, School of Trade.